Iglesia, muy buenas noches. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? Uno espera que cuando la presencia de Dios está, no vaya a ser estorbo. Vamos a orar para que la presencia del Señor siga ministrando esta noche. Hoy la enseñanza se titula Cuando el cielo responde a un corazón leal. Y Padre, venimos esta noche pidiendo que nos des ese corazón leal, que nos des ese corazón sincero. Te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre hoy para que podamos nosotros desde nuestro corazón adorarte con un corazón genuino, sincero, que nuestras oraciones lleguen a tu presencia, que te agrademos con nuestra vida y con aquello que nace en nuestro corazón, una adoración genuina y sincera en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Hechos capítulo 10, y vamos a leer los primeros 6 versículos y vamos hoy a escuchar la historia del primer gentil, un italiano, un comandante de un batallón italiano llamado Cornelio. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 10 del 1 al 6. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Y con esto comienza esta impresionante historia. Cornelio no era el candidato que muchos de nosotros escogiéramos para compartir el evangelio. Él era un comandante militar, era un hombre de autoridad, era un hombre que era parte de un sistema romano que tenía que ver con dominio, con guerra, con autoridad. Para muchos podría ser alguien no digno del evangelio, porque no encajaba en ese perfil espiritual que muchos tienen. Pero mientras los hombres pueden mirar el uniforme, la autoridad, el gobierno al que representaba, Dios estaba mirando el corazón de este hombre. Lo sorprendente de esta historia es que Dios no solo lo aceptó, sino como lo señaló como un ejemplo y quedó registrado en el libro de los Hechos como el primer convertido no judío. Era un gentil, era italiano, era comandante del imperio romano, de un pelotón, de un batallón. Y envía nada más y nada menos, envía a llamar a Pedro. El apóstol Pedro le da la instrucción de en qué lugar estaba ubicado Pedro y manda con unos criados a buscarlo. Realmente fue algo sobrenatural, como el Señor Jesucristo envía un ángel a Cornelio y luego le envía un ángel a Pedro para que Pedro se deje guiar a la casa de este hombre, Cornelio. Él y su familia, personas piadosas, devotas a Dios, generosos. Y con esto vemos que el cielo no solamente va a responder a las apariencias, el cielo busca y responde a corazones sinceros, a corazones leales. Y vivimos en una época donde muchos pueden conocer de religión, donde muchos pueden tener conceptos. Podemos ver a través de redes, a través de tantas maneras, llenarnos de tanto conocimiento teológico, y podemos tener mucho conocimiento, muchas formas de culto, muchas maneras de pensar,
pero pocos conocen de rendición genuina, porque eso tiene que ver con un corazón sincero, un corazón leal, que quiere adorar, que quiere agradar a Dios. Hoy en día vemos muchas personas que saben muchos versículos, que tienen mucho de doctrina, que saben mucho de tradición, que saben mucho de formas de cultos, pero su corazón está lejos de Dios. Y esto no es algo nuevo. Hemos venido hablando del contraste, y fue el miércoles pasado que hablamos del contraste con el Salmo 50, que el pueblo de Israel era muy fiel, muy disciplinado, muy correcto en su estilo religioso, muy correcto en sus rutinas de sacrificios, de ofrendas, pero ese mismo versículo 17 del Salmo 50 dicen que no se dejaban guiar, no aceptaban la instrucción ni la disciplina de Dios, porque tomaban la palabra de Dios como basura. Entonces, es aquí donde vemos ese contraste de un pueblo de Israel que sabía de los mandamientos, que sabía del pacto, que tenía ceremonias religiosas, pero su corazón se estaba alejando de Dios. Y vemos un contraste con Cornelio, que no era judío, era un gentil italiano, no era maestro de la ley, tenía poco conocimiento de doctrina, tenía un conocimiento muy oscuro, muy pequeño acerca de cómo agradar a Dios, pero aún así era una persona que en lo que conocía era devoto, respetuoso, él y su casa, y hacía algo muy bonito, y era que ayudaba a los pobres. Era generoso, daba limosnas a aquellos necesitados, pobres, judíos. Y realmente tenía algo que muchos han perdido. Muchos religiosos habían perdido esa misericordia por los necesitados. Dios puede enseñarle más a aquel que tiene hambre verdadera de Él, que al que solo está buscando conocimiento. Y es importante que lo entendamos. ¿Cuántos realmente tienen hambre de relación, de conocer, de agradar a Dios? ¿Y cuántos solamente quieren tener conocimiento para alardear? Yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento para debatir. Y con Cornelio podemos aprender varias cosas. Primero, Cornelio nos enseña que Dios mira el corazón. Dice el versículo 2 que era un hombre devoto, que era temeroso de Dios. En lo poco que conocía, era temeroso de Dios, era devoto, igual a todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres. Hay otras versiones que decía que tenía misericordia a los pobres judíos. Era misericordioso con los pobres y oraba con frecuencia. De alguna manera se dirigía a Dios, hablaba con Dios, oraba, le pedía. Y aquí es donde vemos nosotros cómo la Escritura describe a este personaje piadoso, temía a Dios, era de buena influencia para su casa, porque no solamente era él y su casa tenían esa costumbre de ser así. Era generoso con los más necesitados y era un hombre que frecuentemente hacía oraciones. No tenía toda la revelación, no tenía el conocimiento del evangelio, pero sí tenía una disposición de honra. Sí tenía una disposición que lo poco que conocía lo ponía en práctica. Y con esto hay una buena enseñanza aquí. Dios no empieza mirando cuánto sabemos, Dios empieza mirando cuánto lo deseas. Y si tú deseas y si tú valoras a Dios, si tú valoras que Dios esté bien contigo, si tú valoras la presencia de Dios, si tú valoras agradar a Dios, eso es más valioso que tener conocimiento. Cornelio de pronto tenía menos información, pero tenía un corazón cada vez más inclinado, más leal con Dios. Lo segundo, dice, tus oraciones y tu generosidad
no pasan desapercibidas. Esa es otra enseñanza que nos da Cornelio. Cornelio era un hombre del régimen romano, era comandante de un grupo de soldados a la italiana, porque Cornelio en ese tiempo de oración dice que era como las 3 de la tarde, un ángel, y él aterrorizado mira fijamente y le dice: ¿qué quiere, Señor? O sea, era una visión muy real, no era solamente una imaginación, no era un pensamiento, fue una conversación que él tuvo con esa visión de la presentación. Y el ángel le contesta: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos realmente se sienten que hacen lo correcto, se sienten que Dios se agrada con sus oraciones y con sus actos de generosidad? Aquí no solamente fue un sentimiento, aquí fue una experiencia sobrenatural donde un ángel en una visión le conversa y le dice que Dios había recibido con agrado los donativos y sus oraciones como una ofrenda. Realmente Cornelio podría pensar que solo estaba orando, que solo estaba conversando, pero aquí nos damos cuenta que el cielo estaba registrando cada oración y cada buena acción. A veces nosotros pensamos que ayudar al pobre, que hacer obra social, que ser buena gente o buena persona o misericordioso con el que necesita, a veces son actos que hacemos en secreto, a veces son actos que nadie se da cuenta, pero Dios estaba registrando, Dios sí lo vio. Y por eso no podemos nosotros pensar que ser misericordiosos con los pobres, que ser misericordiosos con los necesitados es algo pequeño. Puede ser pequeño, puede ser de pronto un acto que de pronto no tiene muchos aplausos, puede ser algo que de pronto no tiene mucha gente, pero sabes, Dios por eso lo exaltó y lo puso como ejemplo. Dios lo ve, sobre todo cuando lo haces con un corazón agradecido, con un corazón de adoración, con un corazón que dice: yo he sido favorecido, yo he sido una persona favorecida, hay gente que no tanto como yo. Y por eso él era generoso, él oraba y era recíproco con la sociedad. Lo que das con amor, Dios lo recuerda. La oración también que tenía era un acto de querer estar allí conectado con el Señor. A veces hay gente que se levanta y parece que fuera un derecho levantarse con vida, con salud. Pero qué bueno que tú te levantes y digas: hoy tengo un regalo de vida, de salud. Gracias, Señor. No sabemos cómo eran sus oraciones, pero frecuentemente él hacía de pronto unas oraciones de este tipo. Lo tercero que me llama la atención y que aprendemos de esta historia es que el ángel aparece y le anuncia que Dios estaba recibiendo sus oraciones y los donativos que él hacía a los pobres como una ofrenda, que Dios estaba agradado con eso. Tan exagero un ángel a que le digan que Dios estaba agradado. Y aquí hay que entender esto: los ángeles anuncian muchas veces algunas situaciones, son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero, pero los hombres son los que predican. Los ángeles no predican el evangelio. Dios dejó esa misión a sus siervos. El evangelio no va a ser predicado por ángeles, sino por discípulos de Cristo. Este ángel le da una instrucción, versículos 5 al 6. Ahora pues envía algunos hombres a Jope,
Jope es una esquina de lo que hoy conocemos como Tel Aviv. Cuando tú entras a la bahía de Tel Aviv, famosa por tantas situaciones que han pasado en Israel, la esquina, si estamos mirando hacia el mar, la esquina izquierda está Jope. Ahí hay un puerto. Y allí en Jope dice: manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con otro tocayo llamado Simón, que es un curtidor de cueros, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Esa fue la instrucción que le dio el ángel. Y esa instrucción tenía un propósito. Él mandó con la autoridad, el poder que tenía sus sirvientes, tenía sus soldados. Él mandó a esa dirección a sus sirvientes a buscar a ese Simón Pedro para que viniera. Mientras Simón Pedro estaba también orando, Dios le manda una visión de un mantel que baja con unos animales que para la religión judía eran prohibidos, eran animales impuros, no se podían comer según la ley de la religión judía, de la ley mosaica. Pero una voz del cielo le ordena que coma. Y él dice: ¿cómo voy a comer? Yo no voy a comer esos animales impuros, mi religión me lo prohíbe. Y dice: no llames impuro lo que Dios ha bendecido. Y él entendió que estaban tocando a la puerta justo cuando él tiene esa visión. Y llegaron esos siervos de Cornelio a decir: aquí venimos a buscar a un Simón Pedro, mi amo lo necesita. Y Dios le dice: ve con ellos. Con esto se rompen muchos prejuicios religiosos. Con esto se rompe esa barrera que impedía que para muchos judíos que se creían que eran el pueblo escogido y selecto, ahora entendemos que el pueblo escogido y selecto son todos aquellos que creen en Jesús, su iglesia. El verdadero pueblo de Dios, según el Evangelio, es los que creen en Jesús, los que tienen la misma fe de Abraham. La misma fe de Abraham, que creyó, que siguió, son los verdaderos hijos de Dios, los que creen en Jesús. El ángel aparece y le da la instrucción, pero no le explica el evangelio. ¿Quién es el que tiene que explicárselo? Pedro. Y aquí nosotros entendemos que los ángeles son siervos de Dios, son mensajeros, son usados para abrir puertas, para mandar mensajes, pero somos nosotros, los discípulos de Cristo, los que estamos llamados a hablar, a predicar, a discipular. La gran comisión que dejó Jesús antes de ascender al cielo en Mateo 28 fue dirigida a sus discípulos, a los que estaban reunidos allí. Eran varios discípulos, no eran solamente los 12. Todos los que habían de recibir el Espíritu Santo, les dijo el Señor Jesús: vayan a todos los lugares, a todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a que guarden todos los mandatos que yo les he dado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Los ángeles pueden ministrar. Los ángeles son seres sobrenaturales, tienen características sobrenaturales, son seres superiores a nosotros, pero la iglesia, tú y yo, tenemos una misión que es para nosotros, y es la de evangelizar, y es la de discipular. Tal vez, así como Cornelio, van a haber personas a nuestro alrededor que se han venido acercando a Dios sin tanto conocimiento, sin tanta palabra. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que en los campos colombianos, aislados, en fincas, en el monte, Dios se les manifiesta y han podido recibir como de ángeles, o con sueños o visiones han recibido el evangelio. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, comenzamos en una casa aquí en
en la casa donde vivíamos, aquí en el sector de la Huacatala 1. Y recuerdo que había una de las primeras personas que venía, era una señora que venía en silla de ruedas, una ancianita que había conocido del Evangelio, vivía cerca, allí en una unidad cerca, y venía en silla de ruedas y la traía su empleada, la señora que trabajaba con ella. Y cuando yo hacía preguntas del discipulado, esa era la que más sabía, era la empleada. Y yo era sorprendido porque sabía de Biblia como pocas personas, tenía una sabiduría. Y yo le dije: ¿y usted dónde estudió? ¿Usted cómo sabe tanto? ¿Usted de qué iglesia viene? Dice: no, yo vengo de una finca. Yo administraba una finca en los montes, no me acuerdo si eran los Montes de María o era por esas zonas de Sucre. Y me dijo: y yo, la verdad, nadie me evangelizó. Yo aprendí a leer con la Biblia, me enseñaron a leer con la Biblia. Y yo entonces me leía la Biblia día y noche, y esa mujer tenía un conocimiento impresionante. Era una mujer que no solamente pues la había leído, pero lo impresionante es que la entendía y tenía una claridad doctrinal y una fluidez. Y lo más bonito, tenía un corazón que realmente amaba al Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que los ángeles no tienen la misión de evangelizar, de discipular. Esa es la tarea que tiene la iglesia, tú y yo. Por eso es tan importante la iglesia. La iglesia es el regalo de Jesús para la humanidad. El propósito de la iglesia es enseñar del evangelio, enseñar el propósito. Lo cuarto que aprendemos de Cornelio es que no basta con ser bueno. Cornelio era una buena persona, a pesar de que era un hombre formado como militar. Imagínense cómo es un militar romano, comandante de un pelotón romano. Pero Cornelio se habla de que era una persona buena, disciplinada, piadosa, generosa, respetuosa. Podríamos decir que era una persona espiritual, salía del molde de lo normal, de lo humano, y podríamos decir que era un hombre espiritual según los estándares de lo común de un soldado. Pero aún así, él necesitaba algo: ser discipulado en la palabra. Y es ahí donde llegó Pedro. Pedro llegó a discipularlo. Y es importante esto, y ahí pido atención acá. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por ser buena gente. La salvación requiere de la gracia, de la fe. Y hay unos versículos como Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, estamos leyendo literalmente, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Juan 14:6, palabras de Jesús. Jesús les contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El único camino, la única manera de conocer la verdad y de tener vida es por medio de Jesús. El otro versículo, Hechos capítulo 4, versículo 10 al 14. Permítanme declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre había sido sanado, recibió la sanidad en el nombre y mediante el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Le estaba hablando a los religiosos, a los líderes judíos, pero a quien Dios resucitó. Gracias a él, este hombre está hoy aquí sano. Él, Jesús, es la piedra que rechazaron los edificadores
y que se convirtió en la cabeza o en la piedra principal del ángulo. Mire lo que dice el versículo 12: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. El único nombre para salvarnos, la única manera como podemos ser salvos es a través de Cristo. Ese es el mensaje central del Evangelio. Aquí es una conversación que tienen los apóstoles Pedro y Juan con los líderes judíos que estaban indagándolo cómo habían sanado a un hombre que era lisiado de nacimiento, y eso había generado un alboroto, y él les está diciendo: es por medio de Jesucristo, el único nombre dado por Dios, dado por el cielo, para ser salvos. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es radical. La única manera como el Evangelio nos permite, nos dice claramente que podemos ser salvos es por medio de Jesús. Y el que no tiene a Jesús no tiene vida. Por muy buena persona que sea, por muy disciplinado que sea, por muy generoso que sea. Este hombre Cornelio era bueno, era un hombre piadoso, era un hombre generoso. ¿Qué le hacía falta? Conocer el Evangelio. Y por eso Dios, de manera sobrenatural, maravillosa y misericordiosa, le da la dirección de dónde estaba Pedro para que viniera a discipularlo, para que viniera a darle la claridad completa. Otro versículo, Hechos 10:43. De Cristo, de Él, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Ser buena gente, ser una persona generosa, ser una persona disciplinada, no te borra los pecados, no te cancela la naturaleza de pecador, no te cancela ni te borra la maldición, solamente recibiendo a Jesús. ¿Hay otro más o ya? Ya creo que ahí es suficiente. La enseñanza que nos deja esto es que ser moral no reemplaza el Evangelio. Ser amable no reemplaza a la cruz. Ser generoso nunca va a reemplazar el arrepentimiento y el acercarnos a Jesús. Es importante eso. Es importante lo uno con lo otro. Y por eso con Cornelio entendemos cómo se completa el Evangelio. No es solamente ayudar a los pobres y hacer buenas obras y ser piadoso. Es entendiendo el mensaje de amor y de gracia por medio de Jesús. Al que tiene a Jesús dará mucho fruto, dará fruto abundante. Y este fue el regalo que Dios de manera sobrenatural le dio a Cornelio. Lo quinto es que Dios da más luz al que responde a la luz que tiene. Cornelio no tenía todo claro, él tenía una lucecita allí que brillaba por encima de los demás, pero él caminó fielmente en lo que sí entendía. Él era una persona que por sentido común, pienso yo, honraba a Dios. Él era una persona que por sentido común era una persona favorecida. Era una persona que por sentido común y por sabiduría de Dios entendía que su autoridad tenía propósito. Trataba de ser justo y sobre todo tenía misericordia de los menos favorecidos. Él por sentido común decía, bueno, por eso él ayudaba a los que no tenían cómo. Y Dios, por él haber sido ese fosforito que iluminaba en medio de una sociedad de pronto egoísta, de pronto en una sociedad injusta, él por ese fosforito que le era fiel, él le era fiel a esos principios, Dios le mandó más luz. Si honras la verdad que ya conoces, Dios te revelará la siguiente: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. No es tener mucho conocimiento lo importante, es que con ese conocimiento que tienes lo apliques y Dios te dará más. Muchos
están buscando revelaciones nuevas, pero pasan desobedeciendo las anteriores. ¿De qué sirve estar buscando revelaciones nuevas? Hay gente que tiene la última revelación. Hay gente que anda buscando, muchos pastores e iglesias que hablan de revelaciones extrañas, que te interpretan los mensajes ocultos, que te hablan de los eventos futuros. Pero si no estás actuando bien en los eventos presentes, ¿qué te vas a preocupar por los futuros? Ocúpate del presente, ocúpate de tu realidad, ocúpate de tu sociedad, de tu entorno. ¿Para qué te vas a preocupar por el futuro si estás actuando mal en el presente? Cornelio trataba de vivir un presente con justicia, con piedad, con misericordia, y eso le abrió las puertas para una eternidad. Hay personas que les gusta estar cerca del altar, de lo religioso, como Israel en el Salmo 50. Eran muy buenos para estar en el altar en Jerusalén, eran muy buenos para ofrecer sacrificios, pero su corazón estaba lejos, y Dios los reprende por eso. De nada sirve pretender estar cerca del altar de lo religioso, pero estar caminando lejos de Dios. La aplicación para hoy, la aplicación cotidiana, hasta esta pregunta siguiente: ¿tengo conocimiento o estoy viviendo una transformación? Estoy siendo transformado. A veces nos preocupamos por conocer mucho. A veces nos preocupamos por tener mucho conocimiento, por saber muchos secretos, mucho versículo, mucha historia, mucha tradición. Pero ¿nuestra vida está transformándose? Es la pregunta. Por eso les prediqué el domingo acerca del fruto interno. Si realmente está cambiando nuestro carácter, si realmente está cambiando nuestros pensamientos, si realmente está cambiando nuestras emociones, o solamente estamos llenándonos de conocimiento. El evangelio no es para que sea solamente una experiencia conceptual. El evangelio es para que sea una transformación real, para que se aplique en el diario vivir. El que lo aplica es sabio. Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el que edifica su casa sobre la roca. Pero el que solo escucha mis palabras y no las pone en práctica es como el que edifica una casa pero en arena. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las tormentas, los vientos, las lluvias, la una queda en pie y la otra se destruye. Por eso es importante que nosotros no solamente nos quedemos con el conocimiento, sino con la transformación, que apliquemos el conocimiento en la vida real, porque va a haber fruto, porque va a cimentar la vida en buena cosecha, porque cuando venga la tribulación, cuando vengan las dificultades, Dios estará con nosotros. La segunda pregunta: ¿tengo una religión o tengo una relación? A mi religión tal, ¿no? Cornelio nos enseña a que él, de una manera de pronto no tan clara, él tenía una relación con Dios. Él le hablaba frecuentemente a Dios y él actuaba en misericordia. Y Dios dice: tus oraciones han sido escuchadas. Qué bonito que el Señor diga: tus oraciones están siendo escuchadas, porque te preocupas más en tener una relación cercana con Él. Tengo costumbre de iglesia o de religión o hambre de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque el Salmo 50 eran personas religiosas, vivían en el templo, pero ya no tenían hambre de Dios, ya no tenían hambre de su presencia. Y si hay algo que no podemos nosotros caer en el error, es de que Dios se nos convierta en paisaje, de que la presencia de Dios sea tan normal que se convierta en paisaje. No, siempre sintámonos que tenemos un privilegio enorme, 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 que cuando nos congreguemos y nos congregamos y adoramos a Dios, la presencia de Dios nos visita. Eso realmente es un privilegio que este mundo no conoce.
Sintámonos muy afortunados cuando en una reunión nos visita el Espíritu Santo, porque el mundo no conoce eso. El mundo no conoce la presencia de Dios, no conoce la administración del Espíritu Santo. No lo conoce, pero nosotros sí. Pero que no se nos convierta en paisaje, que no sea deshonra. Llegó el Espíritu Santo, llegó la presencia de Dios, y es como si llegara cualquiera. Realmente es allí donde vale la pena postrarnos, arrodillarnos. Yo les doy ese secreto porque es algo que yo practico. Hay momentos donde la presencia de Dios está tan especial que realmente quedarse de pie es una deshonra. Hay que arrodillarse allí, hay que valorar. Y esa luz que tú valoras, esa presencia que tú valoras, esa honra que tú le das al Señor, el Señor te honra, porque eso era lo que hacía en cierta manera Cornelio. Cornelio tenía esa actitud de honra al Señor y el Señor lo miró con agrado por eso. Mi corazón es un corazón leal, es un corazón sincero, o es un corazón que está lleno de apariencias. Eso es algo que solamente puedes evaluar tú. Eso es algo que nadie puede mirar. Solamente tú puedes evaluar si tienes un corazón sincero, leal al Señor. Y si es sincero y es leal, va bien. Esa es la clave. Que de tu corazón haya una honra, un respeto, una valoración por el Señor. Que nunca tu corazón esté así como muy creidito, muy orgulloso. Se puede estar en la cima, se puede tener poder, se puede tener riqueza, se puede tener autoridad, pero con un corazón humilde. Se puede. Pero es ahí donde nos corresponde a nosotros entender. Cornelio era un hombre que tenía poder, autoridad, mando, pero era un hombre humilde. Y es allí donde tenemos que tener un corazón leal, humilde al Señor. Por eso grandes líderes del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que tuvieron este contacto con el Señor, este contacto con el Evangelio, decían frases como que para estar de pie frente al mundo tengo que estar de rodillas delante de Dios. Porque en esa humildad, en ese corazón humilde, sincero, es que el Señor nos levanta. El Señor es el que levanta tu cabeza, decía David en su salmo. El Señor es el que levanta mi cabeza. El Señor es el que me pone en una roca donde nadie me puede alcanzar. Los enemigos no me pueden alcanzar, porque él aprendía la clave de tener un corazón que le era leal al Señor. Y cuando la Biblia dice en muchas partes que el que confía en él jamás serás avergonzado. ¿Estás hablando de Dios o estás buscando de Dios? A veces hay personas que son como el loro, repiten y repiten, pero hablan de Dios pero no buscan de Él. Están como el loro que tocaban. ¿Quién es? Nada más sabía decir. Y decía, el plomero. ¿Quién es? Él llevaba, el plomero. Ya llevaba una hora. ¿Quién es? El plomero. El tipo le dio un infarto y se murió de tanto esperar. Cornelio nos enseña que el cielo responde a corazones leales, a corazones sinceros. No a personas perfectas, porque nadie es perfecto. No a expertos. Cornelio no era un experto. La experticia que Dios valora, lo experto que Dios valora es el que experimenta, no el que tiene conocimiento. La experticia que Dios valora no es de conocimiento solamente, es de experiencia. La experiencia no se improvisa, se vive. El cielo no responde a religiosos, a personas que realmente valoran su relación. Dios vio su oración, Dios vio su generosidad, Dios vio su temor reverente y movió a Pedro, al apóstol, a que fuera, a que entrara en la casa de un gentil, que para los religiosos, ¿cómo voy a entrar yo a la casa de un comandante romano? Y Pedro, que era de la línea de los opositores
Pedro dicen que era más bien celote, que era de los rebeldes a esa dominación romana, de esa línea política o ideológica que se resistía, y allá Dios lo mandó a servir. Vaya y predique la palabra, porque ese hombre había sido visto de una manera diferente por Dios. Hoy quizás queremos ser más como Cornelio, ¿verdad? Con esta enseñanza yo digo: Señor, quiero ser más como Cornelio. De pronto no con tanto conocimiento, pero sí con un corazón genuino. Hoy hay personas que Dios está buscando, que de pronto no conocen mucho, pero desean su presencia, con hambre, aunque estén confundidos, buscando, aunque de pronto no tengan todo el conocimiento, toda la revelación, con deseo, pero a veces sin dirección, con buenas intenciones, pero es ahí donde necesitamos a Cristo que organice nuestros planes. Hoy el Señor quiere que renovemos esa pasión por el Señor, ese primer amor. A la iglesia en Apocalipsis, iglesia, le dice el Señor: yo estoy a la puerta tocando. Si escuchas mi voz hoy, no endurezcas tu corazón. Abre la puerta, le dice a la iglesia. Tenía la puerta cerrada, abre la puerta y ven y seamos amigos. Tengamos una relación cercana como amigos. ¿Cuántos quieren abrir la puerta hoy al Señor? Vamos a orar. Si quieres, ponte de pie, levanta las manos al Señor, o si quieres, ponte de rodillas. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Queremos ser como Cornelio, con un corazón piadoso, con un temor reverente. No solamente Cornelio, sino su casa. Una persona que influenciaba bien su hogar, una persona que era ejemplo para su casa, una persona que tenía misericordia del necesitado, una persona justa, una persona que se sentía favorecida y que actuaba con correspondencia. Hoy, Señor, queremos abrir la puerta. No queremos ser una iglesia, no queremos ser una iglesia que vive de una manera religiosa, que vive con mucho conocimiento, pero con un corazón lejos de ti. Queremos tener un corazón cercano. Queremos tener un corazón que corre hacia ti, que valora tu presencia, que valora tu instrucción, y un corazón que se deja enseñar, un corazón que se deja transformar, un corazón que se deja guiar. Reconocemos nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y te pedimos que nos perdones. Queremos, Señor, ser personas que somos agradables a ti, que puedas tú decir: he escuchado tu oración y he visto las ofrendas y he recibido tus ofrendas por las acciones buenas que haces con los demás, con los necesitados. Ayúdanos a tener un corazón de misericordia. Quita de nosotros toda dureza de corazón, quita todo egoísmo, quita toda altivez, todo orgullo, y permítenos, Señor, poder experimentar el poder, el favor de tu Espíritu Santo, en la transformación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy abrimos la puerta. Dile: hoy abro la puerta de mi vida, Señor. Quiero ser amigo tuyo, quiero tener relación cercana contigo. Quiero, Señor, que me dirijas y que me ministres todos los días de mi vida, que me guíes. Aquí estamos, Señor, como tus siervos. Envíanos a nosotros, úsanos a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor.